Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga rica y abundantemente en esta mañana. Damos la bienvenida a los hermanos presentes en este hermoso clima, donde hoy la lluvia está bendiciendo la tierra. Amén. Que el Señor en esta mañana también pueda bendecir nuestras vidas, que el Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros. Damos la bienvenida también a aquellos que nos ven a través de Facebook. Somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Vamos a iniciar en esta hermosa mañana la lectura de la palabra del Señor. Pero primero vamos a pedir la guía de nuestro Maestro, de nuestro guía, el Espíritu Santo. Esperamos que se esté escuchando bien la transmisión, aquellos que se están conectando en esta preciosa mañana. Oremos a Dios. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por esta mañana preciosa, el cual nos da la oportunidad una vez más de poder estar aquí reunidos, exaltándote, glorificándote, no importando la lluvia, no importando la distancia. Señor, te damos gracias por los hermanos presentes. También pedimos, Padre, que sea usted obrando de manera especial sobre cada vecino, sobre cada oyente. Que tu verdad pueda iluminar sus corazones y que el Espíritu Santo pueda orar para salvación. También aquellos que nos ven a través de este medio virtual, que ellos también sean confrontados y edificados por tu verdad. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, ponemos todo este estudio que hemos venido dando de Gálatas en tus manos. Y que en esta mañana nosotros podamos también ser confrontados, edificados y consolados en estas verdades. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Estamos en el estudio consecutivo del libro de Gálatas. Hemos visto en el contexto del capítulo 1 al capítulo 4, por donde vamos, que es un libro con muchos argumentos, pero también con muchos sentimientos y emociones, en el cual el apóstol Pablo ha venido enseñando acerca de la justificación por la sola fe, cómo es que llegamos a ser hijos de Dios, y también está mostrando, haciendo una apología del evangelio, es decir, una defensa del verdadero evangelio, ya que estaba siendo atacados por falsos maestros. En el caso de los judaizantes, que querían hacer volver a los hermanos de Galacia. Recuerde que en esta región no todos eran judíos, sino mayormente gentiles, y querían de cierta manera completar la salvación de ellos, perfeccionarla, de modo de que los gentiles que habían creído en Cristo Jesús y como ellos habían experimentado esa libertad, ese gozo de su salvación y de las riquezas inescrutables de las bendiciones de ser hijo, ahora, aparte de eso, ellos debían de hacerse judíos, según los judaizantes, de manera pues que tenían que circuncidarse. Pablo, recuerde, no estaba en esta región y él estaba en su segundo viaje, y dice que tomó cartas y envió a estas iglesias, lo cual estamos estudiando con toda esta serie que la hemos llamado Solo Cristo es Suficiente. Amén. En la mañana de hoy vamos a abordar el tema Pablo, un pastor del evangelio, que va desde el versículo 12 al versículo 20 del capítulo 4 de Gálatas. Pablo, un pastor del evangelio. Vamos a leer la palabra del Señor en esta mañana. En el versículo 12 al 20 del capítulo 4 de Gálatas, dice así la palabra de Dios: Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio,
y no me despreciasteis ni me desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Versículo 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celos por ellos. Versículo 18. Bueno es mostrar celo, ¿cierto? En lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Hermanos, hay un dicho muy popular, yo creo que todos lo hemos escuchado, y es que la verdad duele, pero te hace libre. La verdad duele, pero te hace libre. Muchas personas se ofenden porque la verdad siempre nos va a incomodar. Y por supuesto, aunque nosotros seamos incomodados, aun cuando incomode a algunos, siempre estamos llamados a que nos digan la verdad. Es preferible, dijo alguien, conocer la verdad y sufrir un momento que vivir la mentira y causar daños que puedan ser irreparables. Es mejor conocer la verdad y sufrir por un momento que vivir toda una vida en una mentira, porque al final eso puede causar daños que irreparables. Estamos viendo en esta sección cómo el amor del apóstol Pablo por los hermanos de Galacia o por los cristianos era hasta tal punto que él prefería, escúcheme bien, prefería llegar a ser odiado por decirles la verdad, por no dejar que los hermanos siguieran un camino de engaño, un camino peligroso. Pablo no soportaba saber que los hermanos en la región de Galacia, ya lo hemos leído en el versículo 20, donde él anhelaba estar con ellos presente, pero no podía. Si Pablo hubiese vivido en este tiempo, él hubiese tomado un avión inmediatamente y se hubiese dirigido a la región de Galacia, hoy día Turquía. Pero no tenía la posibilidad, pero él usa lo que tenía en mano y era en el momento escribir, mandar una carta. Y estas cartas son las que hemos venido estudiando en toda esta serie de Gálatas. Los hermanos de Galacia, recuerden el contexto, ellos estaban siendo seducidos, estaban siendo arrastrados no de manera a la fuerza, sino ellos mismos estaban cediendo voluntariamente. Ya hemos dicho, por la negligencia en estudiar las Escrituras, en atesorar y vivir y guardar estas verdades que el apóstol Pablo les había enseñado en su primer viaje misionero. Vemos que ellos estaban siendo seducidos por estos hombres y Pablo actúa al respecto de lo que estaba pasando. Por eso vemos hasta ahora que esta es una carta bastante dura y muy directa, pero también cargada de amor, de cómo un padre ama a sus hijos. En este caso, un corazón de un pastor. Por eso el tema de hoy, Pablo, un pastor del evangelio. Es una carta donde fluye el amor verdadero por los hermanos. Hasta esta parte el apóstol Pablo se ha dirigido a los hermanos de Galacia, mayormente en términos doctrinales, y él está actuando como maestro, como un pastor que está muy preocupado por sus discípulos. Él está interesado no por la vida de ellos, sino por su vida espiritual. Es allí donde él
abre su corazón y exhorta a los hermanos para que se vuelvan al verdadero evangelio, para que ellos entraran en razón y abandonaran el camino del legalismo, se volvieran de la esclavitud a la libertad que ellos mismos habían experimentado al inicio de su conversión. Pablo les suplica a ellos. Ya hemos visto en el versículo 2 cómo él le llegó a decir allí en el versículo 12, hijitos, hermanos míos. Y en el versículo 19 dice, hijitos míos. De cierta manera, él está suplicando, porque él va de la confrontación doctrinal a una exhortación más pastoral. Porque él estaba perplejo bajo la situación que estaban viviendo los hermanos de Galacia, porque él no estaba con ellos presente. Ahora, no significaba que el amor de Pablo había disminuido porque no estaba presente allí. Si bien vemos que él actúa inmediatamente por medio de la Escritura, mostrando su profundo afecto por ellos. A Pablo no les importaba solamente a ellos como persona, sino su vida espiritual. Él no hacía las cosas para quedar bien con ellos o para que ellos lo vieran como alguien de bien, sino que el interés del apóstol Pablo era un interés genuino. Era que él anhelaba que los hermanos de Galacia fuesen llevados a la medida de un varón perfecto. Él se preocupaba por la condición espiritual de ellos. Por eso él dice en este versículo 19 de Gálatas 4, hijitos míos. Y ustedes háganse la idea cuando una mujer va a dar a luz. Cierto que es muy doloroso, pues hablando, ¿no?, en el tiempo de antes, donde no existía todavía la cesárea, ni había tampoco analgésico, ni calmantes. Hablando del parto natural, sin anestesia. Es un proceso muy doloroso por el cual una madre tiene que pasar para poder dar a luz un hijo. Y Pablo compara ese estado, mostrándole a los hermanos de Galacia que él también estaba sufriendo. Y no le importaba sufrir lo que sufriera, con tal, dice al final, de que Cristo, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No importa lo que tenga que pasar, no importa por la situación que pase por ustedes, hasta que Cristo sea formado. Pablo pudo haberse quedado tranquilo y decir, ya yo les enseñé, ellos verán qué van a hacer. Ese no es el corazón de un pastor. Pablo muestra su corazón y muestra el ejemplo que él ha recibido de Cristo, que él dio su vida en la cruz, que aún muchos lo escupieron y se burlaban de él. Y él en la cruz decía, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de un siervo de Dios, y Pablo es un ejemplo de eso. Hoy vamos a tocar un ejemplo digno de imitar. Siguiendo los pasos de Jesús, el príncipe de los pastores, Pablo era un pastor con una contundencia clara, con un conocimiento firme en cuanto al evangelio, y él anhelaba que cada creyente conociera a Cristo y llegara a la imagen de él. Mi oración en esta mañana y mi propósito por el cual expondré este tema, hermano, es que cada uno de nosotros tengamos una actitud humilde para recibir la reprensión, la corrección y la exhortación por medio de su palabra, pero también por medio de los instrumentos humanos que Dios ha dejado para hacerlo. Aquellos que Dios ha escogido para instruirnos. Hoy día nosotros ignoramos muchas cosas por todo lo que vemos, por todos estos desórdenes finales y de sistemas religiosos, donde muchos hombres son muy influentes en cuanto a las masas de hoy día. La influencia de los falsos maestros ha llevado a muchos a seguirlos. Por eso la eminencia de estas personas es debido a todos aquellos que los siguen.
Hemos visto, amado hermano, cómo la influencia de los hermanos, los falsos maestros que llegaron a las iglesias de Galacia estaban apartando a los hermanos del verdadero evangelio. Nosotros estamos llamados en esta sección que vamos a leer en esta mañana, es a poder discernir las intenciones de los falsos maestros. Nosotros tenemos que ver con gran minuciosidad a través de la Escritura cuáles son las intenciones. ¿Verdaderamente nos están guiando a Cristo? ¿O nos están guiando a los hombres o a un sistema religioso de una congregación? Esas son preguntas muy determinantes, porque todos hemos visto, incluso en este tiempo, un hombre llamarse, que nuevamente él era Jesús, que había venido a hacer un arca porque iba a venir Cristo por segunda vez. Un africano, donde muchas personas vendieron todo lo que tenía, se lo entregaron a él, pero al final no pasó lo que él venía anunciando. Después se presentó diciendo que Dios le había mostrado nuevamente que había dado otra oportunidad más. Y quemaron a esa arca. Aquí en Colombia también vimos muchos que daban una fecha de que Cristo regresaría nuevamente, que vendieran todos y se lo entregaran a él, porque él iba a hacer algo, iba a preparar todo para que fueran rescatados con él. Todo esto fue una gran estafa. Muchos fueron robados, estafados y vendieron todo y nada pasó. Entonces la pregunta que surge en este ejemplo que acabo de poner y que es muy real porque lo hemos visto, es cómo alguien puede llegar a tomar una decisión como esta. ¿Puede acaso la influencia de un hombre ser determinante para que las personas, hermano, decidan abandonar incluso la racionalidad? Lamentablemente tenemos que responder que sí, porque hay evidencia y la hemos visto, cómo hombres han influido en muchos casos en las personas, llevándolos al camino del error. ¿Sabe usted la consecuencia de esto, el por qué? Y es eso. Porque cuando se abandona la palabra de Dios y se sustituye su consejo por el carisma o la simpatía de un hombre, las consecuencias, ya lo hemos visto, pueden llegar a ser catastróficas. Cada vez que la palabra de Dios sea abandonada por seguir el camino de hombres malos que solo buscan su gloria, el resultado de eso será el extravío y muy seguramente la perdición. Los hermanos de Galacia, esta carta está dirigida a ellos porque ellos están enfrentando precisamente ese peligro de los falsos maestros que habían llegado a sus iglesias, de volverse nuevamente al cumplimiento de la abolida ley judía mosaica dada a Moisés y dejar el evangelio verdadero. Ellos, recuerde, Pablo les exhorta que ellos ya habían sido libres del sistema pagano del cual ellos eran esclavos. Recuerde, ellos adoraban a los dioses, a Mercurio, a Júpiter, como lo llamaron a Bernabé y a Pablo. Y como Pablo les predicó el evangelio a ellos y ellos fueron libres de ese sistema pagano y ahora estaban experimentando la libertad que hay en el evangelio de Jesucristo, y ahora ellos estaban siguiendo estas ceremonias y ritos judaicos. La realidad es una que vamos a aprender en esta preciosa mañana. Ser un discípulo, de hecho, es eso, ser un seguidor, y podemos ser discípulos para bien o para mal. Podemos ser discípulos que den buenos frutos o podemos ser discípulos que den malos frutos. Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol.
Entonces, la pregunta que surge es, ¿cómo nosotros podemos estar seguros de que estamos imitando lo correcto y no siguiendo el camino de la perdición? Esa es una pregunta determinante en este estudio, en esta mañana. Mire lo que dice Hebreos 13:7. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Estamos llamados nosotros a eso. Entonces la pregunta que surge es esa. ¿Cómo podemos nosotros identificar a alguien que nos está conduciendo a Cristo y no a sí mismo? O algún camino de sistema religioso, un camino de error. ¿Cómo nosotros podemos discernir eso? Y la respuesta la va a dar el apóstol Pablo en el sermón de la mañana de hoy. Él nos va a ofrecer algunas razones por las cuales él era un siervo digno de imitar. Y va a usar la experiencia de él y de cómo los hermanos de Galacia también habían experimentado y habían visto en Pablo un ejemplo digno de imitar cuando él les presentó el verdadero evangelio. Eso es claro en esta sección. Y nosotros debemos de imitar, ser imitadores, ser ejemplos de vidas piadosas para otros. Ya hemos dicho, no para que sean transformados, sino para que vean a Cristo en nuestra vida. Que cuando nos vean, esa persona anhele seguir a Cristo. Yo quiero ir a esa iglesia, yo quiero conocer ese Cristo. Por eso estamos llamados a ser discípulos. Y el discípulo conlleva a que debemos de imitar a Jesucristo. En esta porción que vamos a ver en esta mañana es muy emotiva. ¿Por qué? Porque desde el capítulo anterior ya hemos venido viendo cómo el apóstol Pablo, ahora con un tono más tierno, más conciliador, anhelando con el propósito de que los hermanos de Galacia se persuadan y se vuelvan del error. Es como un amigo que ve a su amigo tomar malas andanzas o tomar el camino de perdición y decirle, apártate de ese camino, no vas a llegar a un buen destino. Eso es lo que Pablo va a mostrar en esta sección. Vuélvanse a Cristo, no se aparten, manténganse firmes en la verdad. Y usted puede en esta mañana imaginar la figura de un padre que ve a su hijo tomar una decisión, irse de la casa, a vivir en otro lugar. Y si el padre ve o andar con otras amistades peligrosas que lo llevan por el mal camino, y el padre abre su corazón diciendo, hijo mío, no lo hagas, tratando de persuadirlo para que no tome el camino del error. Que su hijo, en estado de rebeldía, ahora quiere irse de la casa. Y el padre, luego de mostrarle los argumentos, si tomas ese camino, puedes llegar a vivir esto. Mira cómo está el país, mira cómo está ese lugar, mira cómo está la estadística de los homicidios, de los robos, de los hurtos. Es peligroso, hijo mío, no te vayas. Pero su hijo, aún así en rebeldía, actúa en irse. Lo único que le queda a un padre es apelar a los sentimientos que los unen. ¿Cuál es? No te vayas, hijo mío. Hazlo por mí. Mira todo el esfuerzo que hemos hecho para darte la estatura que tienes, para traerte hasta aquí. Por favor, hijo mío, no te pierdas. Piensa, date cuenta. No lo hagas por amor a nosotros.
Y eso es lo que Pablo va a presentar en esta parte. Así que en esta mañana vamos a ver a la luz de los siguientes puntos. Punto número 1, Pablo, un siervo digno de imitar, que va desde el versículo 12, parte A. Y el punto número 2, razones por las cuales Pablo es un ejemplo digno de imitar, parte B del versículo 12 al versículo 18. Y finalizamos con el tercer punto, el clamor de Pablo, el clamor angustioso de Pablo, del siervo digno de imitar. El clamor angustioso del siervo digno de imitar, versículos 19, y finalizamos con el 20. Así que vamos a desglosar el primer punto. Pablo, un siervo digno de imitar. Aquellos que nos ven en Facebook, esperamos que tome su Biblia y que usted en esta mañana pueda exponerse en ella y pueda hacer una buena evaluación, porque estamos llamados a eso, a que cada tema que escuchemos sea evaluado para que nosotros al final podamos dar una buena calificación. Y asegúrese que lo que vamos a estar exponiendo en esta mañana no viene del corazón del hombre, viene de lo que dice la palabra de Dios, y juzgue conforme a la palabra de Dios. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque muchos malinterpretan todo esto que hacemos, dando un mal resultado y pues atacando, en este caso, al que anuncia estas verdades, mi persona. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pablo, un siervo digno de imitar. Versículo 12 dice: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Pablo está rogándole, note el ruego, note el tono como Pablo se dirige a ellos ahora. Os ruego, hermanos, háganse como yo. Dense cuenta, mírenme a mí. Y eso es lo que vamos a ver hoy en este punto. ¿Qué es lo que hace que Pablo sea un siervo digno de imitar? De hecho, este es el primer mandamiento directo que aparece en toda la carta de Gálatas. Lo que indica que Pablo ha pasado de la argumentación a la práctica. Pablo ha mostrado argumento tras argumento hasta la saciedad que la salvación solo viene por la fe y no por las obras de la ley. Él ha mostrado cómo es que se llega a ser hijo de Dios solo por la fe y no por volverse a la práctica de algún sistema religioso. En este caso, la ley mosaica dada por Moisés. Ahora, Pablo, a manera de ruego, está tratando de persuadir a los hermanos de Galacia a que se vuelvan del error. Dense cuenta. ¿Acaso les cuesta entender todo lo que les he enseñado, lo que les he venido anunciando? Mírenme, imítenme a mí. No es lo mismo que yo hice en un tiempo. Yo estuve siendo esclavo de la ley. Yo era un fariseo, un celoso en cuanto a la ley mosaica. Pero ahora, mírenme a mí, gozo de la libertad del evangelio que Cristo me ha dado. Ustedes también experimentaron eso. ¿Por qué pues queréis volver a la esclavitud? Para comprender este punto, ¿a qué se refiere Pablo al pedirle a los hermanos que se hagan como él? Es necesario saber lo que significa, lo que no significa y lo que significa ser imitadores. Porque muchas personas, de hecho, han dicho que Pablo cometió un error de decir que lo imitaran a él. Pablo no está diciendo, imítenme a mí como un modelo del cristianismo. No, él está diciendo, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. Porque él tenía autoridad.
Él tenía un llamado y él predicaba, no importando, como hemos leído en la introducción, que se hiciera enemigo de los que los escucharan, de su audiencia, con tal de mostrar el evangelio. A él no le importaba sufrir por predicar la verdad. Él estaba dispuesto incluso a dar su vida por esta verdad que un día él despreciaba y que llegó muchas veces a asesinar, creyendo que él estaba haciendo lo correcto. Pero el día que Cristo se le presenta en su vida, él se dio cuenta que el único método o medio para obtener la vida eterna no era a través de las obras, no era a través del cumplimiento de la ley, sino solo por la fe en Jesucristo. Vamos a ver en primer punto lo que no significa ser imitadores. No significa que cuando Pablo llegó a la población de Galacia, que era una zona no gentil, se involucrara en sus prácticas paganas y prohibidas por la ley de Dios. Pablo no hacía eso. Pablo no dice: yo llegué a ustedes y me hice como ustedes, adorando a Júpiter o adorando a Mercurio o adorando a todas estas deidades griegas que ustedes adoraban. Pablo no está diciendo eso. Yo no participé de pecado con ustedes, adorando o participando con las prácticas paganas de ustedes, como excusa de que ellos fueran ahora cristianos. Porque la mayoría de gente dice así. La mayoría de gente dice: es que yo voy a la discoteca, es por eso, porque yo ahí predico el evangelio. Algunos dicen: es que yo tomé la determinación de ir a los prostíbulos y pagarle a una mujer, estar con ella en un cuarto y no tocarla, sino exponer en una hora el evangelio. La pregunta es: ¿de dónde sacaron eso? Y hemos visto en picos, en conciertos donde se sube un cristiano, pide un momento, un minuto y predica el evangelio y todo queda en silencio, después todo el mundo aplaude y después la fiesta sigue. ¿De dónde sacaron eso como excusa para hacer esta práctica? ¿Qué significa entonces lo que es imitar a un siervo de Dios? ¿Qué es lo que Pablo está dando a conocer que lo deban a imitar a él? Y eso es lo que dice aquí en el segundo punto de lo que estamos explicando del no, lo que no significa y lo que sí significa. Lo que significa imitar a Pablo es hacerse como ellos, más bien significa que dejaba a un lado todas sus tradiciones judías. Dejaba a un lado todo lo que él un día anhelaba, atesoraba y defendía, incluso asesinando cristianos que abrazaron la verdad del evangelio. Él estuvo dispuesto a dejar todo eso, como lo ha anunciado, como basura, con tal de enseñar ahora a Cristo, y que en Cristo verdaderamente hay libertad. Porque el que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Gloria a Dios. ¿Somos libres, sí o no? Entonces, lo que Pablo estaba diciéndole a ellos es que ustedes fueron libres de esa idolatría pagana cuando yo los conocí. Pero yo también fui libre de las obras de Moisés, de la ley judía. ¿Cuándo? Cuando conocí a Cristo. Es más, yo iba a matar a cristianos, llevaba cartas en mis manos cuando él se me apareció. Y me dijo: Pablo, dura cosas te es dar contra el aguijón. ¿Por qué me persigues? Si el mismo Pablo ya no estaba bajo la esclavitud de la ley, ya no se estaba tratando de justificar por las obras, entonces los hermanos de Gálatas debían de abandonar, escúcheme bien, todo intento
de hacerlo. Y este siempre fue un principio evangelístico del apóstol Pablo. Es decir, él no llegaba con los judíos, a los judíos, él no llegaba a estas regiones o a donde iba y les decía a estos gentiles, dejen eso. Él no llegaba imponiendo, diciendo cuando llegó a los hermanos de allí de Galacia, diciéndole, es que yo soy judío y ustedes tienen que hacerse como yo, ustedes tienen que venir a la ley de Dios, a la ley mosaica. Él no llegaba imponiendo, no llegaba diciéndole, ustedes están perdidos, ustedes son unos hijos del diablo, como hoy día se dice en muchos púlpitos. Mas no, él no llegaba imponiendo, él no llegaba haciendo estas cosas. Él no llegaba insistiendo a que se apegaran a unas costumbres o ritos judíos, como en el caso de los falsos maestros, de los judaizantes que les obligaban a circuncidarse, a guardar el sábado, a abstenerse de ciertos tipos de alimentos. Porque Pablo aprendió que solo por la gracia de Cristo es la única forma en que nosotros podemos agradar y glorificar a Dios, y es la única forma en la que llegamos a ser hijos de Dios. Aleluya. Pablo entendió eso. Pablo entendió que la única forma de agradar y glorificar a Dios era desechar toda autojustificación. Todo aquel mérito que lo llevara a ganar el favor de Dios. En este caso, la salvación. Lo que ahora Pablo insta a los Gálatas a seguir esa misma conducta. Es decir, debían de regresar al punto donde iniciaron su conversión. Ellos ya se habían apartado de esa salvación plena que un día recibieron y que los hizo libre de la idolatría pagana sobre la única base de la obra redentora de Cristo. Por eso él le sigue diciendo ahí mismo, os hagáis como yo, porque yo también ¿me hice qué? Como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Parece que la idea es que en la misma manera que Pablo había experimentado la libertad de la ley y había dejado atrás todos esos rudimentos para hacerse incluso como un gentil, ellos debían de vivir en la misma libertad y no volverse a la esclavitud de la abolida ley judía. Recordemos que por otros textos, Pablo en Filipenses capítulo 3, también sabemos que el apóstol Pablo vivió como un religioso contumaz, un devoto de la ley, un perseguidor, un injuriador, practicando todas obras, ritos paganos, muy estrictos, apegados a la ley. Y él, luego que conoció al Señor Jesucristo, se dio cuenta que nunca podía llegar a alcanzar el estándar de Dios. Él se dio cuenta que era un pecador y que más bien ahora debía de confiar en Cristo Jesús. Cuando eso sucedió, él experimentó verdadera libertad. Y de hecho, a partir de allí, entonces él pudo vivir una vida para agradar a Dios. Y eso los hermanos de Galacia eran testigos. Debemos de aclarar aquí el punto que dije. Pablo no está diciendo que él es el modelo del cristianismo. No. La idea aquí es, en cuanto a su manera de conducirse en la libertad de la ley, él es un buen ejemplo. Porque él también era ¿qué? Judío. Y que un tiempo vivió inmerso en la ley mosaica del monte Sinaí dada a Moisés. Ahora, muchos dicen, cuando él dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Es que Pablo era orgulloso. Pablo era un altivo. Mira cómo dice, como si él fuera perfecto. Él no está diciendo eso, él no está diciendo eso con orgullo, ni tampoco como un delirio de superioridad. Más bien, él es consciente que la obra de Dios en su vida
es que realmente él había sido transformado por el Señor. Y la idea más bien aquí, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Imítenme a mí, y ahí lo dice, así como yo imito a Cristo. Es posible que nosotros pensemos en esta mañana que esto es algo reservado solo para Pablo, para Pedro, para los apóstoles, o incluso es solo reservado para los pastores. Y que nosotros no estamos llamados a aspirar a eso. Pero de hecho, de eso se trata el discipulado. De que nosotros también podamos vivir vidas dignas. Y que nosotros también debemos de evidenciar que verdaderamente el Evangelio nos ha hecho diferentes. Y que hay áreas en nuestra vida que el poder del Evangelio ha transformado mediante su palabra y la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿No es esto maravilloso? ¿No es esto hermoso lo que Dios ha hecho con nosotros? Porque muchas veces nosotros nos hacemos los locos, como decimos, y nos libramos de esto. No, eso es solo para el pastor. Eso es solo para los maestros, nosotros no. Todos nosotros estamos llamados a vivir de esta manera. No estoy diciendo que debemos de ser perfectos, porque nadie es perfecto. Nadie puede modelar el cristianismo perfectamente. Pero aún en nuestras imperfecciones, nosotros también debemos de que nos imiten. ¿De qué manera? Cuando uno ofende a alguien y uno le dice, perdóname, te ofendí. La persona dice, oye, me gusta eso de él. Que él cuando ofende a alguien pide perdón. Pero yo conozco a muchos que ofenden y no piden perdón. Que hablan mal del prójimo y no piden perdón. Les cuesta pedir perdón. Aún ahí también son dignos de imitar. Pecó y el hermano se arrepintió. No lo he visto hacer más eso. Qué bueno, él se arrepiente fácilmente. Aún en nuestras imperfecciones o cuando respondemos mal, también estamos modelando algo. Incluso en las esposas o en la familia vemos que continuamente debemos de modelar lo que la palabra de Dios dice. En este caso, en Filipenses, en Primera de Pedro, 3:1, habla de las mujeres, de las esposas que tienen esposos o maridos inconversos. ¿Qué dice? Mujeres, estad sujetos a vuestros maridos. ¿Con qué propósito? Para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas. Y no solamente las esposas, los esposos también. Los que tienen mujeres o esposas inconversas, porque no todo el mundo viene a la iglesia ya todos dos cristianos. Siempre viene uno y después el otro. Pero el otro viene porque dice, oye, ¿cómo cambió? Yo antes la insultaba y ella me respondía. Yo quiero ir a esa iglesia también. Yo quiero recibir esa paz que ella tiene. Pero lamentablemente hay esposas cristianas que las que mandan en la casa son ellas. Le pegan al marido, lo insultan, lo menosprecian, le desean incluso la muerte. ¿Es correcto eso? Pero lo peor de todo es que hay gente viendo. Por eso es que yo no soy cristiano. Por eso es que yo no voy a la iglesia. Y después con el uniforme, predicando, hablando de Dios, profetizando, y vaya a ver su hogar. Entonces, eso es lo que estamos llamados. O somos para imitar lo bueno o somos para imitar lo malo. Hay personas que viven solas. Vienen a la iglesia y no se relacionan con nadie.
Incluso no aceptan visitas de nadie en sus hogares. Todo el tiempo andan solas, viven solos. ¿Sabe usted por qué? ¿Sabe usted por qué no quieren que esté alguien muy cerca de esas personas? Simplemente porque no quieren comprometerse con dar algún ejemplo. Porque saben que en algún momento puede salir a relucir el mal fruto. Pero es provechoso cuando alguien se relaciona con sus hermanos, cuando alguien es hospedador, cuando alguien incluso es casado, comparte con otros matrimonios, para que también sea de mucha bendición. Todas estas cosas nos dan la oportunidad de modelar el Evangelio. Y eso es algo que debemos de nosotros tomar en serio. Imagínense una iglesia donde todos estemos continuamente juntos, aprendiendo del uno y del otro. Nosotros no necesitamos ver en las pantallas digitales de que, ay, mira ese predicador, mira esa iglesia, mira esos hermanos. Porque muchas veces todo eso es editado, todo eso es manipulado. Nosotros vivimos relaciones reales con nuestros hermanos, en vivo y en directo. Así que en esta mañana, piensa por un momento en las áreas que el Señor te ha permitido adquirir madurez, adquirir paciencia, experimentar todas estas cosas y llegar a pensar o ver cómo has crecido en paciencia, en bondad, e invertir todo eso en otros, y verás que no solo será bueno para quienes te imiten, sino también para ti mismo. Y mayormente entre hermanos en la iglesia, porque allí estamos nosotros a edificar el cuerpo de Cristo. Tan siquiera pudiera pensar en esta mañana y agradecer por las personas que Dios ha puesto a tu lado, por las personas que Dios ha puesto a tu alrededor y que han sido un ejemplo para ti. Quizás hoy esté aquí, quizás está en otro lugar, pero piensa por un momento en aquellas personas que Dios puso a tu lado y que te modelaron el Evangelio en áreas específicas. En sentido de gratitud, también debes de ayudar a otros e invertirte a que otros sean seducidos para Cristo. Ahora que hemos visto este punto, es importante que nos preguntemos, ¿qué es lo que hace que Pablo fuera un ejemplo digno de imitar para los hermanos de Galacia? Eso es lo que nos lleva al segundo punto. Razones por las cuales Pablo es un ejemplo digno de imitar. Razones por las cuales Pablo es un ejemplo digno de imitar. Versículo 12, parte B al 18 dice: ningún agravio me habéis hecho. Versículo 13. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad, ¿a causa de qué? Repita, a causa de una enfermedad, ¿de dónde? ¿Del alma? ¿De depresión espiritual? No, del cuerpo. A causa de una enfermedad, escuche, del cuerpo, anuncié el Evangelio al principio. ¿Cómo fue el principio? ¿Cómo fue que Pablo llegó a Galacia? ¿Por medio de qué? De una enfermedad. ¿Les anunció qué? El Evangelio. Y no me despreciasteis, ni me desechasteis por la prueba que tenía en ¿dónde? En mi cuerpo. Nuevamente lo repite. Antes bien, me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Pregunta, ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubierais sacado vuestros ojos para dármelos.
Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celos por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Al juzgar en todo este pasaje, por lo que hemos leído en este momento, podemos inferir que los falsos maestros estaban logrando su cometido. Los falsos maestros estaban tratando de engañar a los hermanos de Galacia. Y no solo eso, al mismo tiempo estaban distorsionando y estaban desvirtuando el llamado del apóstol Pablo como un líder no digno de seguir. Estaban cuestionando su liderazgo. Así es como funciona esto. Cuando alguien quiere que una persona deje de seguir a su líder, ¿qué es lo que hace? Le habla mal del líder. ¿Tú no ves cómo predica? Con arrogancia, con orgullo. Y tú no ves que Cristo predicaba que casi no se le oía la voz. Ojalá yo estuviera ahí donde está Él, para que veas cómo es que se predica. Por eso es que no estás acá. Les hablan mal de su líder. ¿Y cómo lo hace? No de manera directa, mira que no, sino ese mensaje no es así. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Porque comienza a malinterpretar la enseñanza y así como la ve, por un ejemplo en el país, todo lo que ha hecho este gobierno, ha hecho cosas buenas, pero muchas cosas malas, pero hay que resaltar lo bueno. Pero hay gente que por más que este haga, hermano, no le dan gracias. Y lo hemos visto en estos últimos momentos, que la gasolina subió, hablaron de él. Ahora la gasolina bajó, no, eso no. Entonces hablan por sí y hablan por no. ¿Sabe usted por qué? Por cuestionar el pasado de esa persona. Pablo tenía un pasado cuestionable. Y los falsos maestros también estaban usándolo para que los hermanos de Galacia no lo recibieran más, ni se juntara con él, ni con los que lo seguían a él. Que se volvieran a ellos. Que fueran celosos, pero de ellos. Así es como actúa un falso maestro, un falso pastor. Comienza a hablar mal del otro mientras habla maravilla de sí mismo. Hay algunos que son albañiles y dicen, mira, esa pared si la hubiese hecho yo, no hubiese quedado así torcida. Y comienza a hablar maravilla del trabajo de él y mal del trabajo del otro. Como dice un dicho, entre bomberos no se pisan ¿qué? Pero lamentablemente así hay muchos. Y hay muchos ejemplos que les podía decir, pero el tiempo no me da. En vista de esto, Pablo entonces parece defenderse de esos bajos ataques y le recuerda a los hermanos de Galacia cómo o en qué forma él les predicó o les llevó el evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Cuando ellos lo escucharon, cómo lo recibieron en su momento, ellos quisieron imitar. Es decir, las razones que hacían que Pablo fuera un ejemplo, un siervo digno de imitar, no era de ahora, del momento que él les estaba escribiendo, sino desde el momento que él llegó a Galacia. Desde el primer día que él los conoció. Por eso él dice en el versículo 12, ahí al final, ¿qué dice? Ahí está subrayado, ningún agravio me habéis hecho. Esto quiere decir que los hermanos de Galacia lo recibieron amablemente. Y si usted lee también, ellos lo recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo mismo. ¿Cómo es que alguien que era digno de escuchar no lo menospreciaron de ninguna manera? Lo amaban.
tanto que vieron en él como un ángel de Dios. La palabra ángel significa enviado, como un enviado de Dios. Les recuerda cómo ellos lo vieron cuando él llegó por primera vez a su región, cómo les predicó el evangelio y les enseñó todas estas verdades que hemos venido viendo. ¿Cómo fue que llegó? Versículo 13. Pues vosotros sabéis. Ustedes saben cómo llegué yo aquí. ¿Cómo llegué? A causa de una enfermedad del cuerpo. ¿Qué hice? Me puse a llorar, me puse a renegar, me puse a decir, yo soy un siervo de Dios, pero estoy enfermo, ayúdenme. Es que a mí nadie me ayuda, es que a mí, porque estoy enfermo. No. Él más bien es como cuando, imagínense, Pablo se enferma y dice, él no iba para Galacia. Él iba pasando por otro lugar, pero lo que le quedaba más cerca era Galacia. Y se enferma y dice, no, lo más cerca es Galacia, vamos a llevarte allá. Cuando lo llevan allá, él como que está así todo debilitado por la enfermedad y luego abre los ojos y, estoy aquí. ¿Dónde? Galacia. Galacia. Bueno, voy a predicar el evangelio. Y lo hizo con gozo. Tanto que cuando lo escucharon, ellos amaban a Pablo y lo recibieron con amor, tiernamente. Tanto que estaban dispuestos a sacarse los ojos si fuese posible. O sea, sacarse los ojos significa hacer cualquier cosa por él. Eso es lo que significa allí. ¿Cómo les enseñó el evangelio Pablo? Según lo que dice el versículo 13. ¿Cómo Pablo les enseñó el evangelio? En medio de sufrimiento, en medio de una enfermedad. ¿Se da cuenta? Cayó enfermo. Voy a usar esto para predicar el evangelio. Él no hizo como hacen hoy día, un culto de sanidad. Usted que me está viendo, lea la Biblia, estúdiela. Llegó a Pablo a la región de Galacia y lo primero que hizo fue un culto de sanidad y de milagro. Como hacen hoy día. Él no hizo 40 días de ayuno para reprender esa enfermedad. Como hacen muchos círculos cristianos hoy día, donde se la pasan reprendiendo la enfermedad como si la enfermedad fuera del diablo. No, muchas veces la enfermedad viene por parte de Dios. Porque muchas veces el propósito de Dios es que a pesar de la enfermedad, nosotros podamos predicar y modelar también el evangelio. Léalo allí. Eso es blasfemia. Eso es maldición. Eso no es así. ¿Cómo que la enfermedad viene de Dios? A causa de una enfermedad que hizo Pablo. Pablo modeló en su propia vida. No solamente por la enfermedad, sino también pasó por cárceles, sufrió azotes en su espalda. Lo dejaron casi muerto una vez que lo apedrearon. Eso también es un modelo, porque sabemos que la enfermedad que él tenía era de cumplir un propósito en la región de Galacia. Eso derriba la idea de que los siervos de Dios no se pueden enfermar. El Hijo de Dios no puede estar enfermo. He escuchado a muchos predicadores. Y lamentablemente hay cristianos siguiendo estas prácticas. Y no lo digo con arrogancia y con orgullo, lo digo tristemente y con dolor porque yo tengo familia inmersa en ese tipo de prácticas. Yo sé que usted también y le duele. Hermano, esto es una muestra, léalo. ¿Una muestra de qué? De que Dios también obra en nuestras debilidades. Pablo 3 veces le rogó al Señor, quita este aguijón, sáname. Y el Señor le dijo, no
No y no. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Aleluya. Pero cuando caes enfermo, ¿será que glorificas a Dios? Te llevan al hospital y allá predicas el evangelio. O dices, sáquenme de aquí y da un mal testimonio. Te enojas con las enfermeras, con los enfermeros. Ay, Dios mío. En definitiva, nunca somos más dignos de imitar cuando soportamos el sufrimiento con paciencia y con gozo, viendo en él la mano de Dios. Nos da un dolor de cabeza y nos vuelve locos. Yo no salgo de una y entro en otra y yo vivo enferma y Dios mío. ¿Será que aún en medio de la enfermedad tú muestras gozo? Es difícil. Pero hay que mostrarlo. ¿Sabe usted por qué? Porque al fin y al cabo un día nos vamos a morir. Y si Dios te sana hoy, algún día te vas a volver a enfermar nuevamente. Y no estamos diciendo que Dios no sana, Dios sigue sanando. Lo que estamos haciendo es que no hay forma en que nosotros podamos manipular la mano de Dios y decir, el viernes hay servicio de milagros. Venga, entregan los enfermos. ¿Sabe usted por qué? Porque muchas veces la enfermedad cumple un propósito. Mira tu vida en esta mañana. Si estás enferma, si estás enfermo, en vez de reprender la enfermedad, dile, Señor, ¿cuál es el propósito con esta enfermedad? Señor, es difícil para mí, pero yo sé que tú la estás permitiendo por algo. Y aún en medio de mi enfermedad, como dijo Job, sea que viva o sea que muera, glorificaré el nombre de Dios. Pablo también lo dijo, sea que viva o sea que muera, soy de Cristo. Es allí donde nosotros también estamos llamados a glorificar a Dios. Cuando nosotros vemos el sufrimiento con paciencia y con gozo, viendo en él la mano de Dios. Lo recibieron como un mensajero y no me despreciasteis, ni desechasteis. Otra vez recarga para que no digan que eso era espiritual. Por la prueba que tenía en mi cuerpo. Los hermanos de Galacia nunca dudaron de que Pablo viniera, de lo que Pablo enseñaba, lo que él estaba predicando, venía de su propio corazón, sino que venía de parte de Dios. Ellos tenían claro esto, que lo que él les estaba enseñando venía de Dios. Por lo tanto, eso era digno de imitar. Es importante resaltar esto, que ellos no vieron a Pablo como alguien que debía ser menospreciado, sino como un ángel, como un siervo de Cristo. ¿Por qué? Porque aún en medio de su enfermedad, en medio de su sufrimiento, en medio no solamente de enfermedad, sino de cárceles, de azote, de muchas cosas, en sufrimiento, en sabiduría. Para ellos tener a Pablo era como tener a un ángel, era como tener a Cristo mismo. Porque ellos vieron el sufrimiento de Pablo no como algo de que, ay, pobrecito, nos da tanta lástima dejarlo así, sino que ellos estuvieron dispuestos incluso a dar los ojos por él. Ellos amaban tanto a Pablo que en algún momento estuvieron dispuestos de darlo todo por él. Como vemos, entonces Pablo no llegó a Galacia con un saco y con una corbata diciendo, yo soy el siervo de Dios. Mírenme, sean como yo. Como salió uno una vez con una chaqueta toda ripiada, los pantalones ripiados y sucios, diciendo, Dios te bendiga. ¿Cuántos quieren la bendición que yo les traigo? Y nadie decía amén porque estaba todo como un mendigo. ¿Quieren esta bendición? Decían que no.
¿Cómo puedo yo entonces bendecir a otro? Dios te bendiga, estando en esta condición de mendigo. Pero después se cambió el saco, se cambió todo y salió. Dios le bendiga. ¿Cuántos quieren esta bendición? Y todo el mundo dijo amén. ¿Y sabe qué fue lo que hicieron? Corrieron al altar y comenzaron a dar dinero. Ay, Dios mío. Pablo hubiese sido un pésimo predicador del evangelio de la prosperidad. Pablo no llegó a Galacia siendo simpático o haciendo todo este tipo de imposiciones. Él no tenía incluso apariencia de alguien saludable. Él llegó enfermo. Llegó debilitado. Imagínense a Pablo quitándose el saco o quitándose, la túnica y que la gente le viera la espalda toda arripiada de los azotes que le dieron. Cicatrizada y posiblemente todavía sufriendo con su espalda rota. Él no llegó como los fariseos. Él no llegó como los dioses, los maestros griegos que siempre estaban vestidos de blanco. Así no llegó él. Él llegó debilitado. A juzgar por su apariencia, era alguien que posiblemente era de despreciar, porque llegó enfermo. Versículo 14 dice, y no me despreciaste ni me desechaste. Y en el original la idea aquí es, ustedes no me escupieron. Eso es lo que significa en el original. Usted sabe cuando a usted le desagrada algo, ¿qué es lo primero que usted hace? Escupe. Eso era una práctica en la antigua Grecia, de que todas estas personas cuando eran enfermas o tenían unas enfermedades como lepra, enfermedades de cualquier tipo, ¿qué hacían estas personas? Lo escupían. Era una superstición griega para que de esta manera esa enfermedad no cayera sobre ellos. Y ellos escupían a la persona enferma. Pero con Pablo no hicieron eso. Más bien que ni lo despreciaron, ni lo desecharon. Esas dos palabras implican el rechazo a alguien que consideran indigno, en este caso. Tengamos en cuenta que también en aquel entonces algunas enfermedades como la lepra, enfermedades que eran conocidas como maldiciones, eran consideradas como un castigo de Dios o como consecuencia de pecado. ¿Sabe qué pasaba? Todo eso ellos lo veían de esa manera. Veían la enfermedad como un castigo. Veían la enfermedad como un desagrado de los dioses. Recuerde cuando Pablo llegó a la isla de Malta. ¿Se acuerdan que él naufragó cuando el barco se hundió? Y llegó a la isla de Malta, comenzó a recoger leña, y recogiendo leña, ¿qué le pasó? Le mordió una serpiente venenosa, y los nativos estaban viéndolo y estaban esperando que él cayera muerto. ¿Y sabe qué fue lo que dijeron los nativos? Este hombre es homicida, porque la justicia no le deja quieto. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Cuando un cristiano es enfermo, ¿qué hace el super espiritual? Eso es porque está en pecado. Eso es porque Dios lo está castigando. Eso dijeron los nativos. Los amigos de Job, cuando vieron que Job le pasó ciertas calamidades, ¿qué dijeron? Eso es por estar en pecado. Los mismos discípulos de Jesús, cuando vieron a aquel ciego de que encontraron, dijeron, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? O sea, los discípulos querían atribuir la enfermedad a una situación pecaminosa del ciego o de los padres.
Y la gente hoy no hace eso. Eso es porque está en pecado, está enfermo. Eso es porque no ora a Dios. Eso es porque Dios lo está castigando. Haciendo lo mismo. Por eso le dije, tome la Biblia, que esto aquí no es cuento ni fábula. Usted está leyendo lo que dice la palabra de Dios. ¿Por la qué? Por la prueba que tenía en mi cuerpo. Ahí dice prueba, no enfermedad. ¿Dónde lo dice? Pero no dice en versículo 13. A causa de una enfermedad. No sabremos con certeza cuál era la enfermedad. Algunos dicen que eran la vista, porque como los Gálatas estaban dispuestos a dar los ojos, pero no sabemos cuál era la condición. Sea cual sea, él llegó enfermo. Y aún en medio de la enfermedad, los hermanos de Galacia estaban dispuestos a darlo todo por él. Porque ellos sabían que el mensaje que él predicaba venía de parte de Dios y que él era un enviado, un ángel de Dios, un embajador de Cristo. Mire cómo dice en primera de Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Alguno de esto que estamos predicando hoy, en esta mañana, es palabra de hombre. Pero yo apelo al Espíritu Santo, que es quien obra en nosotros, en los creyentes. Él actúa, su palabra hará el efecto. Abra los ojos. Que lo haya engañado es diferente. Pero lea usted mismo lo que estamos leyendo. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener ante esto que predicamos. Cuando, por supuesto, se predica fielmente la palabra de Dios, tener una actitud de humildad, porque la palabra no viene de mi parte, ni del que predica fielmente, sino que viene de parte de Dios, porque es lo que dice la palabra de Dios, valga la redundancia. En segundo lugar, también vemos la soberanía de Dios en la enfermedad. ¿La qué? Porque muchos dicen, es el diablo. Ay, el diablo me hizo esto, me dio un dolor de cabeza, eso fue un dardo. ¿Dónde está la soberanía de Dios? En un inconverso vaya y venga, porque está expuesto a todo eso. Pero en un cristiano que le llegó un dolor de migraña, enseguida el diablo me envió un dardo. Que si le da ganas de vomitar, el diablo me envió un dardo. ¿Dónde pues está la soberanía de Dios? Es la soberanía de Dios que Él está usando para con la vida de Pablo. Él está usando esa enfermedad, esa aflicción, ese sufrimiento para cumplir un propósito de salvación en la región de Galacia. Precisamente fue por una enfermedad la que llevó a Pablo a esa región. Mire, hermano, entienda por favor, las enfermedades y las dificultades son en muchas ocasiones instrumentos de Dios para cumplir sus sabios propósitos. ¿Son qué? Léalo nuevamente. Las enfermedades y las dificultades son en muchas ocasiones instrumentos de Dios para cumplir sus sabios propósitos. Por eso dije ahorita, pero ¿qué pasa en varios círculos cristianos donde una y otra vez se viven haciendo servicios de sanidad? Donde se la pasan reprendiendo la enfermedad y declarando sanidad en lugar de ir delante de Dios en oración para comprender cuál es el propósito de dicha aflicción o enfermedad. ¿Cuál es el propósito de Dios al estar en esa condición? Y para que usted entienda, aún en la enfermedad hay un propósito santificador, porque quien padece la tribulación es donde Dios, a través de esa situación, Él también quiere que mostremos el Evangelio. Cuando estás enfermo y vas a un hospital,
le preguntas a Dios, Señor, por algo me trajiste aquí. Y al lado de la camilla está uno que está a punto de morir. ¿Les predicas el evangelio? ¿O más bien llegas triste, colocando tu mirada en el dolor, en la enfermedad? Pablo aquí habla de una enfermedad, pero él muchas veces, ya hemos dicho, fue también a la cárcel. ¿Y por qué fue a la cárcel muchas veces? Porque Dios tenía un propósito también allí. El apóstol Pablo tenía perfectamente claro esto, tanto que en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 21 al 24, miren la actitud de Pablo, sabiendo lo que le esperaba en aquel lugar. Dice, Hechos 20, versículo 22 y 23. Léalo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, ¿voy a dónde? A Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, yo no sé lo que me va a pasar allá, pero para allá voy. Pero pasaba algo. ¿Qué es lo que pasaba? Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Es como yo decirle, mira, Dios quiere que vayas a predicar en el Amazonas, pero allá te va a capturar la guerrilla. Te va a llevar cautivo por mucho tiempo. ¿Usted qué haría? ¿Será que iría? Si la lluvia le impidió el paso a muchos, ¿ahora qué tal a eso? ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo? Mire lo que hizo Pablo. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera, llorando, sufriendo, no, con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Acabar la carrera con gozo. Pero hay muchos cristianos debilitados, frustrados, tristes, dando un mal testimonio del evangelio de la gracia. Aún sabiendo lo que le esperaba, él dice, yo voy a cumplir la misión. Yo voy a ir. Incluso le pase lo que le pase a mi vida no es mía, mi vida es de Cristo. Ojalá nosotros comprendamos eso, para que lleguemos a decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Nuestra vida no es de nosotros, no la estime, tu vida es de Dios. Yo no estimo mi vida porque no es mía, es de Dios. Mi vida no me pertenece, le pertenece a Dios. Y Dios tiene cuidado de ella. Así que yo voy a ir porque Él cumplirá su propósito. Pablo no esconde su asombro por el cambio de actitud de los hermanos de Galacia. ¿Cómo le recibieron? Estaban dispuestos a dar los ojos porque habían experimentado el gozo y el perdón de sus pecados y salvación. Pero ¿qué fue lo que los hermanos de Galacia cambiaran de parecer? ¿Qué fue lo que les pasó? Versículo 15, pregunta Pablo eso. ¿Qué fue lo que les pasó? ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiese sacado vuestros propios ojos para dármelos. La palabra satisfacción allí significa bienaventuranza. O sea, es una dicha de que ellos se consideraban muy bendecidos por tener al apóstol Pablo entre ellos, predicándole nada más y nada menos que el evangelio de la gracia, enseñando todo el consejo de Dios.
Era tal el agradecimiento de ellos, de su gozo por las enseñanzas del apóstol Pablo, que estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Lo estaban atendiendo de maravillas, con amor, hasta sacarse los ojos si era necesario, con tal de ayudarlo y que siguiera predicando el evangelio, siguiera su misión. Como vemos en todo lo que hemos desglosado hasta el momento, los hombres dignos de imitar lo son por su fidelidad y porque reflejan a Cristo en ellos. Esos son los hombres dignos de imitar. No por la popularidad que hay, no porque sean muy famosos, sino por la fidelidad que hay en ellos con Cristo. Eso es muy fundamental en esta generación tan superficial en la que vivimos, que hoy cualquiera con un celular se hace influencer, graba que uno u otro video y la gente allí lo sigue. Mis amados hermanos, la dignidad de ser imitado no es sinónimo de popularidad y hay que tener mucho cuidado con eso. En ocasiones nos aferramos a los ídolos de esta época, lo que se fabrica en este tiempo, pero en definitiva las personas dignas de imitar están cerca de nosotros. Usted no debe y no está mal que escuche ciertos predicadores, pero de escuchar una iglesia en Estados Unidos, en España, yo quisiera estar allá. No, usted tiene aquí una iglesia, usted tiene sus hermanos. Hermanos que en momentos sufren, pero que uno se alegra con tal de verlos a ellos siendo testimonio de que aún en la enfermedad levantan sus manos y le dan gracias a Dios. El hermano Aristide tuvo un accidente un tiempo al venir a la iglesia. Quedó un poco mal, adolorido. A los días le daban mareos por causa supuestamente del accidente. Y resulta y pasa que días atrás, antes del accidente, él había venido sufriendo de estos mareos. Pero como todo colombiano, siempre machucaba ajo, limón, según el colesterol. Cayó mal después del accidente, lo llevaron al hospital. A los días le salió que tenía una vena tapada y que si no se operaba con urgencia le podía dar un paro cardíaco. ¿Cómo había demorado así?, le preguntó el médico. Se hizo lo posible, se llevó a la ciudad de Montería. El día de la cirugía, la hermana preocupada, nosotros orando, respaldando que todo saliera bien, confiando en la soberanía y la providencia de Dios. Alguien la llamó diciéndole: eso es porque ustedes están en maldición. Su esposo está así porque ustedes están con ese pastor. Por eso les pasó lo que les pasó. Qué palabras de ánimo en un momento tan difícil. Pero Dios le dio la victoria. Y el hermano y la hermana reconocieron que en medio de todo eso, el accidente, estaba la soberanía de Dios. Si no, estuviera machucando ajo y tomando limón. Ahí está el hermano vivo. Ahí está el hermano recuperándose poco a poco. ¿Y la gloria de quién? De nuestro Dios. Porque esos son los cristianos de hoy en día. Cualquier cosa, eso es porque por eso buscan un pero. Versículo 16 dice: Versículo 16 dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Algo había cambiado. Los hermanos de Galacia ya no les gustaba que Pablo les dijera la verdad. Ya no querían ayudarlo. Ya no lo amaban tanto. Como si de repente Pablo se hubiese convertido en un extraño, o peor aún, como un enemigo. ¿Sabe por qué? Porque las enseñanzas de los judaizantes habían penetrado
los corazones de los hermanos de Galacia. Habían logrado su cometido a tal punto de que no solamente dudaban de la verdad de la justificación solo por la fe, sino que además del mensajero de esta verdad, Pablo se había convertido de repente en un enemigo. Así me ha pasado en estos medios. La palabra bien, la predicación bien, la palabra de Dios siempre será buena, pero la actitud del predicador es: no, hermano, esto no es de actitud. Esto es de querer abandonar ese tipo de prácticas, pero más bien se escudan en el predicador. Algunos en ocasiones se van de la iglesia por el predicador. ¿Sabe usted por qué? Porque no quieren aceptar la verdad. Y los hermanos de Galacia no estaban tolerando la verdad que un día ellos amaban y que estuvieron dispuestos de darlo todo. Toda aquella admiración y deseo de imitar a Pablo ahora había sido reemplazada por las fascinaciones de los falsos maestros. En definitiva, cuando alguien ha sido engañado, siempre se va a alejar de la verdad. Eso es lo que nosotros podemos decir en este punto. Hermanos, todos hemos tenido algunas relaciones así. A veces hemos tenido amistades: mira, no hagas eso, no te conviene. ¿Qué hace esa persona? Se aleja, porque usted no está alcahueteándole o siguiéndole su error. Antes bien, usted le está diciendo: no te metas por ahí, no lo hagas. Esa persona, ¿qué hace? Se termina alejando. ¿Y por qué se alejan? Porque tú no le ibas a probar su error. Bueno, eso es lo que está pasando con los hermanos de Galacia. Ahora que ellos iban en dirección contraria al evangelio que un día recibieron por parte del apóstol Pablo, ya no estaban dispuestos ahora a dar nada por él. Aunque un día estaban dispuestos a darlo todo, incluso sus ojos, las verdades que en su momento fueron su deleite, ahora eran un motivo de enemistad. Yo en un tiempo predicaba: y Dios te va a dar casa, y Dios va a sanarte, no sé cómo ha llegado, recibe. Y muchas personas testificaban: yo le di gracias a Dios porque el pastor predicó esta palabra, porque un día vine así y esa palabra me levantó. Pero el día que tomé la decisión de seguir las escrituras y predicarlas fielmente, ¿sabe qué hizo eso? Que me odiaran. Y que ya yo no soy una persona digna de amor por ellos. Pero la verdad es la verdad. Y seguirá siempre siendo la verdad, aunque muchos te aborrezcan, te desprecien y te consideren como sus enemigos. Esto es lo que Pablo está mostrando. ¿Ustedes están notando bien el tono del apóstol Pablo? Antes ustedes me amaban, pero ahora me aborrecen. Antes ustedes estaban dispuestos a darlo todo por mí, pero ahora. Antes me recibieron, pero ahora soy su enemigo. ¿Todo por qué? Por los falsos maestros que astutamente querían apartarlos de él. Tienen celo por vosotros, pero no para bien. ¿Cuál era el propósito por el cual estos falsos judaizantes, maestros, estaban haciendo todo esto? Para apartarlos de nosotros, para que no tengáis celos, para que luego tengáis celos por ellos. Eso es lo que hace un falso maestro. Someter a las ovejas y llevarlos a los pies a ellos y que tengan celo de ellos. Es triste, amado hermano, de ver cómo la verdad del evangelio, cuando comienza a herir a alguien, lo que nosotros anhelamos y queremos es que esa persona se arrepienta y se vuelva del error. Pero es triste cuando esa persona toma la determinación mejor de irse de la iglesia y no volverse a la unidad de la iglesia, al cuerpo de Cristo. Así es como trabajan también los falsos maestros. Te alejan de la verdad para luego ellos convertirse en tu verdad.
Te alejan de la palabra de Dios para luego convertirte en su dirección. Te alejan de ti mismo para convertirte en parte de ellos como si tú fueras propiedad de ellos. Para hacerte sus súbditos. Por eso es que muchos cuando ven este tipo de enseñanza, mira, a veces pura letra. No estudies teología porque te va a llevar a eso. Tú no ves que mucho estudio es fatiga para la carne. Tú no ves que la letra mata. ¿Tú no ves que al final esa gente termina loca? ¿Para qué estoy yo aquí en la iglesia? No lo escuches. No escuchen a ese falso predicador. ¿Para qué me tienen a mí? ¿Acaso yo no soy tu pastor? ¿Tú no ves ese poco de estudios bíblicos? Mira allí, ¿dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está el fuego del Espíritu Santo? Tú no los ves, pura letra. Están muertos. Puro estudio bíblico, puras maldiciones lo que enseñan allí. Y esa forma ha sido siempre. Y esa misma forma lo estaban haciendo con los hermanos de Galacia. Si los falsos maestros podían apartar a los hermanos de Galacia de las influencias del apóstol Pablo y de lo que estaban con él, entonces los llevaban cautivo a una falsa religión y a sus pies. Por eso dice, es bueno mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. O sea, ellos le llamaban celo, pero no era un celo bueno. Porque hay un celo bueno, ¿sí o no? Como el celo de los padres con los hijos. Cuando usted ve que su hijo, ay, ¿qué pasa, mi hijo? Ven. Usted no lo está haciendo porque lo odia, porque lo ama, porque quiere lo mejor para él. Pablo estaba haciendo lo mismo. No lo hagan. Pablo quería el crecimiento de su vida espiritual. Pero estos falsos no. Estos falsos estaban conduciendo a los hermanos a ellos, mas no a Cristo. Los falsos maestros siempre te conducirán a ellos y no a Cristo. Te llevarán a demandarte lealtad cuando no la tienen. Usando todo su arsenal manipulador para hacer ver a las personas como traidores. Y eso fue lo que le pasó a la hermana en Montería. Manipulando todo lo que estaba pasando, mostrándome a mí como un traidor y ellos como en el error. Todo eso es un proceder satánico. Dicen que tienen celo, pero no para bien, sino que quieren apartarlo de nosotros para que ustedes tengan celo por ellos. Lo que Pablo ahora aclara aquí, que los judaizantes aparentemente mostraban mucho interés por ellos, pero no con buenas intenciones. Y eso lo aclara Pablo. Dense cuenta, disciernan ustedes. ¿A qué están apelando? ¿En qué se están buscando para decirle lo que están haciendo? El verdadero propósito era alejarlo de toda la influencia de Pablo y de sus colaboradores. No les interesaba en realidad el crecimiento espiritual de los Gálatas. Lo que querían era traerlos a ellos para sentirse importantes y reunir más seguidores. Por eso es que las redes sociales hoy explotan con cierto tipo de evangelistas y predicadores, donde muchos llegan hasta el momento hasta bailar champeta y hacer un poco de cosas para ganar ¿qué? Seguidores. Esa es la palabra, seguidores, mas no ganar siervos para Cristo. Para sentirse importantes y para que lo adulen, diciendo, yo sí salvé a tanto, yo sí soy un predicador. Eso mismo pasaba en los tiempos de Jesús. Mire lo que dice para ir concluyendo, Mateo 23:15. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque corréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. O sea, una vez que una persona comienza a hacer este tipo de cosas para ganar a esas multitudes,
No lo hacen para ganarlos para Cristo, sino para que sean aduladores de ellos. Y esa es una estrategia satánica. ¿Cómo empieza? Sembrando duda en los creyentes para que vean con suspicacia a sus líderes que están enseñando la sana doctrina y adopten una actitud crítica hacia ellos, para que de esta manera poco a poco se vayan aislando y al final también los alejan de la comunión de la iglesia de Cristo y tenerlos a su merced. ¿Tú no ves el pastor? ¿Tú no ves cómo predica? ¿Tú no le ves la actitud a él? Así comienza. ¿Tú no ves la esposa de él? Mira la esposa de él y así comienza. Mis amados hermanos, la meta de un pastor del evangelio, de un líder del evangelio, es llevar a las personas a Cristo. Y Pablo lo sabía muy bien. Pablo lo sabía muy bien. Él sabía que iba a morir, pero él quería que todos ellos fueran formados en Cristo Jesús. El problema de los Gálatas es que ya no toleraban la verdad, ya no la anhelaban, pues estaban fascinados con las enseñanzas de los judaizantes. Como hemos leído, estaban maravillados, estaban hechizados por las enseñanzas de los falsos maestros, a tal modo que ahora rechazaban la verdad de la justificación por la fe y también al predicador de esta verdad. En este caso, Pablo. Cada vez toleraban menos la verdad y querían algo más novedoso. Querían algo más legalista. ¿Sabe por qué? Porque ellos se querían sentir importantes. Y estas personas, cuando escuchan este tipo de enseñanza, también adoptan este tipo de conducta. ¿Por qué? Porque ellos quieren sentirse, quieren participar en la salvación. Esta carne siempre va a querer tener participación en la salvación o en el favor de Dios. Por eso es que usted ve cristianos haciendo ayunos interrumpibles, guerras espirituales, como de esta manera pretender doblarle el brazo de Dios y Dios darte lo que tú anhelas. Como si Dios fuera la lámpara de Aladino. ¿Será el propósito de Dios ese? ¿O salvarnos? Mire lo que estaba pasando en el contexto cuando Pablo también le dice a Timoteo que continúe predicando la palabra de verdad en tiempo y en fuera de tiempo. En 2 de Timoteo 4:13, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. 2 de Timoteo 4, versículo 3. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Versículo 5. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, sigue adelante, aunque no quieren escuchar la verdad. Es más, aunque aparten su oído a la verdad y se vuelvan a la fábula, a las cosas que les muevan las emociones, que les haga llorar, a las cosas sensacionalistas o a teorías fuera de la escritura. Muchas veces este tipo de personas andan buscando iglesias para que les digan la novela que hay en su corazón. O sea, eso se llama música a sus oídos. Pero cuando llega a un lugar como este, donde solo Cristo es suficiente y que no hay más nada que el evangelio, entonces esto no lo acepta. No, hombre, eso es muy aburridor. Muchas personas que antes se deleitaban en la verdad, que ya no van a querer escucharla, sino que dice allí, seguirán los deseos pecaminosos de la carne, volviéndose a fábulas, a cuentos, a mitos y a cosas que lo hagan sentir bien. Hay gente que dice, yo lo único que quiero que me digan lo que yo quiero oír. Yo lo único que quiero que me digan es cosas que me hagan sentir bien. Que me digan lo que me está pasando. Y hoy día los predicadores ya no le han pecado. Porque muchos dicen, es que
Ya ellos están cansados de tanto pecar para como cuando lleguen a la iglesia, cogerlo nuevamente con el pecado, con el pecado, con el pecado. Pablo le recuerda a los hermanos de Galacia, y termino con esto. Pablo termina con un lamento, con una expresión agónica. Él está dolido, porque antes él era digno de imitar y ahora es considerado como su enemigo. ¿Es considerado qué? Como su enemigo. Y esto nos lleva al tercer punto. El clamor angustioso del siervo digno de imitar. Así como el padre llama a su hijo a que él ama, a que no quiere que se vaya por el mal camino, ahora Pablo también va a mostrar este lamento y esta expresión agónica. Dice el versículo 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo está apelando a la relación tierna que ellos tenían con él, de cómo cuando vino les predicó por medio de una enfermedad del evangelio, pero ahora siente como que tiene que volverlos a parir. No porque él sea mujer o porque sean hijos de Pablo. Note la frase que él dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y Pablo compara ese proceso de conversión, de discipulado de los nuevos creyentes, como el proceso por el cual una mujer da a luz a un hijo. No era fácil para Pablo llevar el evangelio. No es fácil tampoco para nosotros. Y de eso dice la Escritura que él sufrió cárceles, persecuciones, azotes, enfermo, mordido por serpiente, amonestaciones, muchas cosas. Pero él siempre se mantuvo enseñando la verdad, la amonestación y la exhortación. Y esto es lo que hace un pastor del evangelio. Esto es lo que hace un maestro de esta verdad. El apóstol Pablo podía dejarlos a ellos en su error, pero no lo hizo. Él mismo también está imitando a Cristo con eso. La pregunta es: ¿sabe usted cómo Cristo nos ha amado a nosotros? ¿Cuánta paciencia Él nos ha tenido? Esa misma paciencia también nosotros debemos de tener con los demás. Pero a veces ni con nuestra familia tenemos paciencia. Querida hermana, hermano, posiblemente en esta mañana estás luchando con tus hijos, estás luchando con tu esposo inconverso, con tus hijos rebeldes, pero déjame decirte que tu trabajo es tener un parto con ellos, es decir, engendrarlos para Cristo. El problema es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados a estar muy cómodos y de hecho a veces quisiéramos no tener personas difíciles a nuestro lado, pero las hay y las habrá, porque por medio de ello Dios también nos enseña la paciencia, nos enseña el amor y otras cosas. El evangelismo no se limita únicamente a proclamar el mensaje de Dios, sino también a hacer discípulos a las personas y especialmente discípulos de Cristo. Y esto requiere dedicación. Así como una madre toma a su hijo en su brazo después de salir del vientre, requiere desvelo, requiere de mucha entrega, de mucho cansancio, agotamiento, así también requiere que nosotros prediquemos el evangelio y hagamos nuevos creyentes. En ese proceso muchos van a retroceder, en ese proceso muchos van a caer, en ese proceso muchos cometerán errores, incluso se rebelarán contra ti. Duele, pero esto hay que hacerlo, y todo con el fin hasta que Cristo sea formado en ellos. Hermanos, podemos de alguna manera diferenciar entre un verdadero pastor y un falso predicador, en que el verdadero pastor lleva a las personas a confiar más en Cristo y no en Él. No los lleva a un sistema religioso, sino los lleva a Cristo. Termino, hermano.
quiero que en esta mañana usted ponga mucha atención. ¿Está Cristo siendo formado en su vida? ¿Cada día te pareces un poquito más a Cristo? Debes de preguntarte en esta mañana, querido oyente que me ves a través de Facebook. Si realmente estás en la fe, puedes pensar que eres cristiano, porque posiblemente te bautizaste, alguien te predicó el evangelio, por tus padres, por alguna razón, hiciste una oración, recibiste a Cristo, has venido a la iglesia por cierto tiempo, pero si no hay evidencias de un nacido de nuevo, de crecimiento, a la estatura de Cristo, lo más probable es que no te has arrepentido de tus pecados. Pero la buena noticia en esta mañana es que hoy, querido oyente que me ves y que me escuchas, puedes acudir a Cristo de todo corazón para que Él te salve. Y sabe que dice la Escritura que hoy es el día de salvación. No te engañes, porque no sabes cuándo Cristo te va a llamar a cuentas. No sé si hoy te encuentres en esta condición. Quizás te has alejado del Señor, o peor aún, como los hermanos de Galacia, estás luchando con estas verdades, estás resistiendo estas verdades por irte a un camino de extravío. Pero no hay otra forma. Otra vez el Señor, con voz tierna, a través de este sermón, que vengas a Él. No te vayas por el mal camino. Sigue adelante. En medio de la enfermedad, de la dificultad, de la aflicción, todo esto, sopórtalo con gozo y con amor hasta que Cristo sea formado en ti. Cuídate de no caer en el engaño del diablo y quienes te quieren alejar de la verdad, y peor aún, de la comunión de la iglesia. Más bien busca relacionarte con los hermanos, aquellos que te aman y te lo demuestran, no consintiéndote en el pecado, sino confrontándote con la verdad, animándote a buscar al Señor de todo corazón. Y también tú al final haz lo mismo. Sé instrumento de gracia en las manos del Salvador para ayudar a otros a conocer a Cristo y permanecer en la verdad. A eso fuimos llamados. Que el Señor nos ayude a todos. Por eso Pablo termina con estas palabras. Quisiera estar con vosotros ahora mismo. Mire el amor de un... Y cambiar de tono. Yo sé que les he escrito de que rebelde, de que por qué hicieron esto. Les he hablado duramente. Pero entiéndanme a mí. Lo hago. Porque estoy perplejo. Y no es igual hablar en vivo y en directo que a través de una carta. Yo tengo hermanos que me escuchan a través de Facebook y que comparto con ellos en videollamadas, en muchos estudios, en Guaranda, en Tenche, en muchas partes. Y muchas veces me dicen, no es igual. Yo quiero que vengas acá y compartas conmigo. Eso es lo que Pablo está haciendo con este tono. Si hubiese habido la posibilidad de que hubiese avión, lo hubiese tomado el mismo momento. Que escuchó que los hermanos se habían apartado. Vamos a orar a Dios en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque a través de ella hemos sido exhortados a permanecer en la verdad. Señor, sabemos que hay muchos vestigios en nuestro corazón por las prácticas que antes hacíamos. Y yo sé que muchos fueron heridos susceptiblemente en sus corazones por este tipo de práctica que han hecho, como el estar reprendiendo las enfermedades, las declaraciones de sanidades, sin comprender que muchas veces el cristiano tiene que pasar por ellas, porque a través de ellas también se cumple el propósito de predicar el evangelio. Gracias porque en esta mañana hemos podido entender y comprender esta verdad. No como mandamiento de hombre, sino como inspiración divina.
por tu Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo. Y que en esta mañana nosotros también hemos sido instruidos por ellas. Llévanos en paz y en seguridad. Y que aún en las cosas que vivamos, en medio de la enfermedad, del sufrimiento, de la angustia, Cristo esté siendo formado en cada uno de nosotros. Oro de manera especial por cada amigo, por cada vecino, por cada oyente, por todos aquellos que nos vieron en esta transmisión. A los hermanos especialmente, que Cristo también sea formado en cada uno de ustedes. Y aquellos que no son creyentes todavía, que la luz de este divino evangelio pueda resplandecer en sus corazones y que el Espíritu Santo obre esa fe para salvación y que un día ellos puedan ser salvos, salir de las tinieblas a su luz admirable. Gracias te damos en esta mañana. En tus manos ponemos todo lo que vamos a emprender en esta semana. Que la gracia tuya esté sobre tu iglesia y sobre nuestras familias, librándole de todo mal. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en cada una de ellas. En el nombre de Cristo, todo esto te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga rica y abundantemente. Gracias por su atención. Esperamos de ser de mucha bendición en esta mañana. Y recuerden, somos Iglesia Cristiana Fuente de Vida. Dios les bendiga rica y abundantemente. Puede saludar a su hermano que está a su lado.